Nuevamente los invito a meditar por unos momentos en la palabra del Señor. Y para ello, yo les voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, en su capítulo 9 y versículos 35 al 38. El Evangelio de Juan, capítulo 9, versículos 35 al 38, dice de la siguiente manera: Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Y él le dijo Jesús: Pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: Creo, Señor, y lo adoró. Creo, Señor, y le adoró. El tema a tratar en esta ocasión es: ¿crees en el Hijo de Dios? Es una pregunta. Es una pregunta que incluso el Señor Jesús le hizo a este hombre. Y es una pregunta que se encuentra en esta porción bíblica y que en esta ocasión nosotros vamos a concentrarnos en esta pregunta. ¿Cómo surge? Creo que podemos nosotros hacer algún comentario en relación con el hecho de que Jesús se la hace a esta persona a la cual él había sanado de su ceguera. Incluso levantó un tanto polémica. Cuando se encontraron con este hombre, los discípulos le preguntaron al Señor: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y el Señor Jesús le respondió: no pecó ni este ni sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste en él. Pero no solamente quedó allí. Primero, y antes que nada, nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia, tomó saliva, su propia saliva, escupió en el suelo, hizo lodo, le untó al hombre en los ojos y le dijo: ve a lavarte al Siloé. Y mientras iba, el Señor Jesús desapareció y él se lavó y regresó viendo. Pero Jesús, entre tanto, se desbalagó y anduvo por ahí. Entonces, los fariseos, al ver lo que había acontecido, y también la gente le preguntaba, porque ya veía: ¿y cómo fue que te abrieron los ojos? Entonces el hombre les dijo lo que había acontecido con él. Y los fariseos se interesaron más en relación con este acontecimiento. Y entonces le preguntaron: ¿cómo fue que te abrió los ojos? Y él dijo: bueno, me puso lodo en los ojos y me dijo que me fuera a lavar al estanque de Siloé, y entonces regresé viendo. Y entonces ellos le preguntaron: ¿tú qué piensas respecto a este hombre? Porque nosotros sabemos que es un hombre pecador. Dice: yo creo que es profeta. De ahí se inició la polémica también en relación con los fariseos. Y entonces el hombre les dio testimonio. Y entonces volvieron a preguntarle. Y entonces, bueno, ¿por qué me preguntan? ¿Quieren acaso ustedes hacerse también discípulos de él? Y dice: tú eres discípulo de él. Nosotros, discípulos de Moisés, somos. Algo característico en esta situación, y es el hecho de que comenzaron a indagar en relación con todo esto que estaba sucediendo en torno a este ciego.
porque además, dice la Biblia, y era día de reposo cuando le sanó los ojos. Y terminó porque incluso le preguntaron también a sus padres, o sea, a los padres del ciego, ¿acaso nació realmente ciego su hijo? Y entonces dijeron, él nació ciego. ¿Cómo ve? Y dice, entonces, ¿cómo es que ahora ve? Bueno, ¿cómo ve? No lo sabemos. Pregúntele a él, edad tiene, o sea, era una persona ya mayor. Y entonces comienza también la discusión, porque ellos habían comentado y habían dicho a la gente que quien confesara que Jesús era el Mesías, es decir, el prometido de Dios, fuera expulsado de la sinagoga. Entonces los padres de aquel hombre no quisieron decir nada. Y le volvieron a preguntar al que había sido ciego. Y entonces él les contesta y les dice, bueno, hasta ahora no hemos sabido que un hombre pecador haga esa clase de milagros. Y entonces ellos se enojaron y lo expulsaron. Bien, en esto lo encuentra el Señor Jesús, porque dice la Biblia, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Ahora bien, en este contexto, nosotros vamos a meditar por unos momentos, como ya les dije, en la pregunta, ¿crees en el Hijo de Dios? ¿Por qué? Bueno, primero, porque es una pregunta que indaga nuestro corazón. Es una pregunta muy personal. Fíjense bien, cómo el Señor Jesús le hace la pregunta directa a este hombre y le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Hay algo que nosotros debemos de meditar y pensar en relación con una pregunta de esa naturaleza. ¿Por qué? Porque a la mayoría de nosotros no se nos ocurre o ni siquiera nos interesa preguntarnos si realmente creemos en el Hijo de Dios. Es por eso entonces que en esta ocasión nosotros vamos a dirigirnos directamente a nuestro corazón y vamos nosotros a reflexionar y a pensar en relación con esta pregunta para ver hasta qué punto nosotros podemos en realidad examinar nuestra conciencia, nuestra mente y nuestro corazón. ¿Saben por qué? Porque a la mayoría de nosotros no nos gusta indagar nuestra vida. Nos contentamos con lo que somos. O nos contentamos también con lo que sabemos. Simplemente nosotros vamos por ahí pensando en que creemos en el Hijo de Dios. Pero hay una cosa que nosotros no nos atrevemos a ver en relación con lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan. Porque la Biblia dice, el Señor Jesús mismo dice, que no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, nosotros podemos tener un conocimiento general y podemos nosotros saber acerca de lo que nos dicen otras personas, pero de una manera personal, que nosotros hayamos indagado en nuestro corazón para ver si realmente nosotros creemos, de eso no nos ocupamos, porque no nos interesa. Por eso el Señor Jesús le hace una pregunta a él, de una manera directa. No se las hace a los fariseos, no. No se las hace ni siquiera a sus padres, no. Él le dice, tú.
yo quiero que tú reflexiones y pienses, ¿hasta qué punto realmente crees en el Hijo de Dios? Ahora bien, en ese sentido entonces, nosotros debemos de preguntarnos a nosotros mismos, debemos de escuchar la pregunta de parte del Señor y tratar nosotros de ser honestos y no ser, como luego se dice, como las avestruces, que cuando los persiguen, las persiguen, los que los quieren matar o los que los quieren cazar, simplemente meten su cabeza en la arena y cierran los ojos y creen que con eso ya es más que suficiente y nadie las va a ver. Y este no es el caso, porque incluso todo el cuerpo se ve y fácilmente los pueden matar. Así sucede con nosotros. A nosotros no nos interesa una pregunta de esta naturaleza. Simplemente metemos nuestras cabezas en la arena y que el mundo ruede. Y no debe ser así. No debe ser así. Nosotros debemos personalmente ocuparnos de nuestra salvación. Porque ¿hasta qué punto en realidad estamos equivocados? Y no le preguntamos a nuestro corazón. Y nos conformamos con las indagaciones que hagan otras personas. O simplemente nos dicen, bueno, tú ya eres de determinada religión, no eres católico, protestante, no sé. Y creen que con eso ya se van a salvar. Y no. Cristo nos hace la pregunta de manera directa. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Es una pregunta muy personal. Personal. No es de manera colectiva. ¿Creen ustedes? No. El Señor Jesús se está dirigiendo a una persona. ¿Por qué? Porque la salvación no es colectiva. La salvación es personal. Es personal. Tenemos nosotros que enfrentarnos de manera directa. Cada uno en particular. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cada uno de nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. No vamos a ir colectivamente, ni con nuestro papá, ni con nuestra mamá, ni con nadie. Ni con el pastor o el cura o quien sea, nadie. Vamos a ir personalmente. Y cada uno de nosotros vamos a responder de manera personal. ¿Estamos nosotros realmente preparados? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Porque la Biblia nos enseña, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No lo hay. No lo hay. Puedes encontrar que muchas otras personas te engañan y te dicen, Él también. No, no lo hay. No hay otro camino. Hay un solo camino, Jesús, para llegar al Padre, para llegar al cielo. Es por eso entonces que se hace necesaria esta pregunta. Se hace vital e importante porque nuestro Señor Jesucristo mismo nos la hace de manera personal. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Analízate y examínate y ve y da una respuesta concreta. Sé sincero para contigo mismo y hazte la pregunta, porque de lo contrario puede ser o va a ser demasiado tarde cuando te enfrentes al tribunal de Dios. Y en el tribunal de Dios nadie va a responder por ti. Tienes que hacerte la pregunta y tienes que responder esa pregunta porque el Señor Jesucristo mismo te la va a hacer. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Esta pregunta surgió, como ya dije, por el hecho de que a él lo habían expulsado de la sinagoga. Y mis amigos y mis hermanos, al nosotros enfrentarnos con Jesús, creer en Jesús y vivir para Jesús, por lo general somos señalados por el mundo, por toda la gente. Somos señalados. Y tenemos miedo ser señalados. Tenemos miedo. Ese cree en Jesús, santo. Pero creer en Jesús. Pero no solamente eso. Es el hecho de que al creer en Jesús,
nosotros tenemos que reunir los requisitos fundamentales que las Sagradas Escrituras nos enseñan para saber si realmente creemos en Jesús. Es por eso entonces que el Señor le hizo esta pregunta a este hombre. Fíjense bien, lo había sanado. Él personalmente lo había sanado. Ahora bien, no con sanarlo, ya con eso era salvo. No. ¿Por qué? Simplemente porque nosotros necesitamos entender que tenemos que tomar una decisión de manera personal. Porque el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios, el que rehúsa, la ira de Dios está sobre él y es condenado. Ya ha sido condenado porque no hemos creído. Porque no hemos creído. Es necesario entonces que nosotros nos ocupemos de manera personal de dar una respuesta a esta pregunta que el Señor Jesucristo nos está haciendo. Porque al examinarnos a nosotros mismos, tenemos que darnos cuenta si en realidad nuestra creencia en el Señor es verdadera. ¿Creemos? ¿Ven ustedes? ¿Creemos? He ahí la pregunta. Entonces, ahora bien, este hombre, vuelvo a repetir, había sido expulsado. Se encuentra con Jesús y, fíjense bien, no le reprocha el hecho de que lo hayan expulsado. Él simplemente se pone a platicar con Jesús y a escucharlo. Y es lo que nosotros debemos de hacer. Ocuparnos de Jesús y escuchar lo que Él nos dice y nos hace esa pregunta de manera personal. Pero no solamente eso. Es una pregunta que despierta en realidad nuestra ignorancia. Nuestra ignorancia. Versículo 36. Vean ustedes lo que dice el versículo 36. Respondió él y dijo: ¿quién es Señor para que crea en él? Sí. Porque él ignoraba que era el Hijo de Dios. Ignoraba. Y mis amigos y mis amados hermanos, con frecuencia nosotros en realidad ignoramos al Señor Jesús. La investigación que nosotros debemos de hacer, si así se le puede llamar, porque en un momento dado, con reverencia y temor, investigación, que nosotros debemos de ocuparnos en la palabra del Señor, es precisamente con el propósito de saber si realmente nuestra fe está fundada en el Señor Jesús. Y entonces él se dio cuenta que era ignorante. Lo había sanado y había hecho milagros en su vida. Y recordemos una cosa, la Biblia nos dice, la Biblia enseña, el Señor Jesucristo mismo nos aclara. En aquel día me dirán: en tu nombre hicimos muchos milagros. Y en tu nombre incluso hablamos nuevas lenguas y cosas por el estilo. Y entonces os diré: nunca os conocí. ¿Por qué? Porque no por el hecho de que hayan sucedido milagros en nuestra vida, ya conocemos a Jesús. No. ¿Quién es Señor para que crea en Él? ¿Quién? Fíjense bien. Esto
en realidad nos da a conocer lo que hay en el hombre. Si nosotros somos sinceros y honestos, nos daremos cuenta con que en realidad nosotros desconocemos a Jesús. Creemos incluso que una pintura que anda por ahí en todas partes, que se dice Jesús, ya ese es Jesús. Y es una mentira, es un engaño de Satanás. Porque ese no es Jesús. El apóstol Pablo es más enseña. Y si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Ya no. ¿Se dan cuenta? Es decir, Satanás utiliza toda clase de engaños y de mentiras para que nosotros nos convenzamos de que en realidad conocemos a Jesús, pero no lo conocemos. Porque además, Cristo ya no está crucificado, ya no está en una cruz. Ya no. Él resucitó para nuestra justificación. Entonces, es necesario que nosotros nos demos cuenta que en realidad estamos en la ignorancia. Es mejor reconocer que ignoramos respecto al Señor. Y entonces vamos a interesarnos en indagar y preguntarle a la palabra del Señor si realmente nosotros estamos en el conocimiento verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Y preguntarle a nuestro corazón, ¿quién es, Señor? Para que crea en Él. ¿Quién es? Bueno, aquí está la palabra. El mismo Señor Jesucristo nos dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que ellas son las que dan testimonio de mí, y en ellas tenéis la vida eterna, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando el Señor Jesucristo se encontró con aquellos hombres que iban a Emaús después de su resurrección, comenzó a platicar con ellos y ellos a platicar con él. Y anduvieron un gran trecho y nunca se dieron cuenta que era Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Simplemente porque su corazón estaba velado. Hasta cuando entra con ellos y da gracias por los alimentos, entonces se dan cuenta, es el Señor, y desaparece de su vista. Mis amigos y mis hermanos, tenemos nosotros que entender que es necesario con ahínco y con fervor buscar al Señor y conocerlo. La Biblia nos enseña, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Con temor y temblor. ¿Por qué? No vaya a ser que estemos equivocados, porque no lo conocemos. Necesitamos nosotros conocer a nuestro Señor Jesucristo. Este hombre fue honesto y sincero, y él se dio cuenta que en realidad no lo conocía, aunque había testificado con los fariseos y les había dicho, cuando le preguntaron, ¿tú qué crees de ese hombre? Dice, yo creo que es profeta. Sí, pero no lo conocía. Entonces, cuando el Señor Jesucristo le hace esta pregunta, entonces Él también le pregunta, ¿quién es Señor para que crea en Él? ¿Ven ustedes? Necesitamos nosotros aclarar el punto y darnos cuenta si en realidad creemos en Él. Y por último, es una pregunta digna de ser respondida. Digna de ser respondida. Tenemos nosotros que responder. Porque si no respondemos hoy, responderemos en el día final. Pero va a ser para juicio y condenación nuestra. El tiempo es hoy. Y es lo que nos dice los versículos 37 y 38. Le dijo Jesús, pues le has visto.
y el que habla contigo, Él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Esa es una respuesta digna. Creo, Señor, y le adoró. Fíjense bien, el Señor Jesús le dice, pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Y esa situación que había pasado con este hombre todavía no era creer, a pesar de que lo había visto, a pesar de que había hablado con él, y sin embargo aún no creía. ¿No nos pone a pensar eso? Tal vez lo hemos visto, tal vez ha hablado con nosotros, pero ¿creemos en él? Esto es lo que nosotros necesitamos hacer. Porque recordar, cuando aquel carcelero de Filipos le preguntó al apóstol Pablo y a Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? Inmediatamente el apóstol Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree. Bien. El Señor Jesús nos confronta como confrontó a este hombre. Pues le has visto. Y el que habla contigo, Él es. Creo, Señor. Y lo adoró. Esto es lo que nosotros debemos de hacer. Verdaderamente tomar una decisión por Jesucristo. Y cuando nosotros tomamos una decisión por Jesucristo, para nosotros ya no va a haber absolutamente nadie a quien adorar más que a Él. Más que a Dios a través de Jesucristo. Más que a Jesucristo porque Él es Dios. Entonces, al amarlo al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro entendimiento, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra vida, no va a quedar nada para nadie. No podemos adorar a nadie más que a Cristo. Porque Él es el único camino al cielo. Él es el único digno de adoración, nuestro Salvador. Cuando Tomás se enfrentó al Señor y se dio cuenta con que había resucitado nuestro Salvador, entonces le dijo el Señor, no seas incrédulo, sino creyente. Y entonces él dijo, mi Señor y mi Dios. Y al decir, mi Dios, mi todo. Tú eres mi todo. Creo, Señor. Y lo adoró. Fíjense bien. Y debemos de aclarar este punto. Cuando el Señor Jesús le pregunta, Él le responde, ¿quién es Señor para que crea en Él? Le dice Señor. Pero no le dice igual que ahora que le dice, creo, Señor. Y lo adoró. ¿Por qué? Porque nos confundimos a veces, nos confundimos frecuentemente. Creemos que con decirle Señor, ya, con eso creemos en Dios. Ah, el Señor. No es cierto. Si no creemos, aunque le digamos Señor, por eso dijo Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo. Porque muchos nos quedamos en la primera parte de como estos versículos. El ciego le dijo, ¿quién es Señor para que crea en Él? Ahí le dice Señor por respeto. Pero en la otra porción le dice, creo, Señor. Ahora sí le dice, Señor, Dios. Y lo adoró. He ahí la respuesta que nosotros debemos de dar a la pregunta que el Señor Jesucristo nos hace. ¿Realmente creemos en Jesucristo? Es mi oración que realmente crean y confíen en Él y en nadie más que en Él, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.